A continuación, y como el espectro legal es amplísimo y tremendo, vamos a darle la palabra al doctor Enrique Barsi Rospigliosi, que nos hablará de los aspectos jurídicos y legales en reproducción humana asistida. El doctor Barsi es magíster en Derecho Civil y Comercial, doctor en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima y de la Universidad Particular San Martín de Porras, y profesor permanente asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? También pertenece al Centro de Conciliación y Arbitraje de la SUSALUD y es presidente del Comité de Investigación de la carrera de Derecho de la Universidad de Lima. No quiero mencionar todo su currículum porque tendríamos que adoptar 5 o 10 minutos más, pero esto es lo más resaltante de la carrera y del currículum del doctor Enrique Barsi, a quien le doy la palabra. Doctor Barsi, por favor. Asistida. Escuchando al ponente, indiscutiblemente vemos pues que es un tema de alta tecnología, ¿no? Y la medicina ha evolucionado enormemente en los últimos años, justamente en este tema, que es la genética, la embriología, y lo ha hecho con una finalidad que es satisfacer ese interés de la persona tan humano, tan propio, que es querer tener descendencia, ¿no? Porque es el proyecto, es el anhelo y es la finalidad que tiene pues toda persona o que tiene toda pareja. Entonces ahí viene esa función social que cumple la medicina para con los ciudadanos. El tema se presenta, sin embargo, crítico en algunas cosas, ¿no? Porque, claro, la ciencia avanza, la ciencia progresa, pero muchos dicen que ese progreso a veces es perjudicial, porque atenta contra normas éticas, contra normas morales, contra principios naturales, y entra ahí la gran discusión, hasta dónde puede llegar el avance científico a poder, digamos, crear una vida, satisfacer el interés, en algunos casos, individual o egoísta de una persona sola, sea hombre o mujer, de querer tener descendencia. Entonces el derecho comienza a preocuparse sobre estas cosas, ¿no? El derecho es una ciencia de que no avisora lo que va a pasar. El derecho es una ciencia que regula lo ya existente, lo que se da en la sociedad, y cuando existe un conflicto recién entra a regular situaciones. Previamente a ello, el derecho tiene principios o tiene fuentes que podemos nosotros utilizar para poder dar solución a los problemas que surgen sobre determinados temas. Y uno de los grandes principios que se han planteado para poder regular la procreática es justamente el tema de la dignidad humana, que lo va a explicar, entiendo, Patrick, esto más adelante, ¿no? Y el ser humano es un ser digno, es decir, es un ser merecedor de protección, ¿no? Es un ser tributario de una seguridad por parte de la sociedad, y por ende el derecho tiene que comenzar a dictar ciertas normas. En materia de procreación asistida, en el Perú no tenemos una regulación sobre el particular, es decir, existe un vacío. La Constitución no habla nada sobre el particular, nuestro Código Civil de 1984 tampoco trata sobre la materia. Sin embargo, la Ley General de Salud sí plantea una norma sobre el particular que ha generado toda una gran discusión. Es decir, no hay un tratamiento específico y concreto y típico sobre la reproducción asistida, pero hay por ahí un artículo suelto que ha generado toda esta polémica. Y este artículo 7º de la Ley General de Salud nos dice que, en primer lugar, es derecho de toda pareja recurrir a los métodos de fertilidad como una última alternativa para poder satisfacer este deseo de querer tener descendencia, ¿no? Se prohíbe la manipulación genética sobre los embriones, y cuando se habla de manipulación genética se habla del cambio, de la modificación o de la alteración del genoma de ese embrión, ¿no?
por lo cual está totalmente admitido los test genéticos y los diagnósticos preimplantacionales, que dicho sea de paso tampoco tienen una regulación legal, ¿no? Pero en la medida de que es beneficioso, ¿no es cierto?, es aceptado. Y hay una parte de ese artículo 7º que ha generado una tremenda discusión, que dice que la maternidad biológica debe de coincidir con la maternidad genética, ¿no? Y en alguna medida esto pues descarta o prohíbe o deniega o le pone un tope a la maternidad sustituta o al famoso cesión de vientre, ¿no? ¿Y por qué el derecho ha hecho esa indicación, que la maternidad biológica debe de coincidir con la maternidad genética? Porque el derecho siempre ha partido de un principio natural, que madre es la que da luz, ¿no es cierto? En base a un principio romano, porque los romanos, digamos, creaban el derecho en base a brocardos, en base a principios, que decía partus sequitur venter, ¿no es cierto? Es decir, que el parto precede, el vientre precede al parto, y que como consecuencia de que una mujer está en gestación, esa mujer lo que da a luz se entiende que ella es la madre. Obviamente, pues, a los romanos en la vida se lo hubiera imaginado el tema de la embriodonación, de la ovodonación, del test preimplantacional y mucho menos de la maternidad sustituta. Entonces, la situación está que cuando esto se plasma en la Ley General de Salud, estamos regulando una situación en base a criterios total y absolutamente desfasados, históricos, en base a principios del derecho romano, ¿no? Y ya hemos tenido problemas sobre esto, ¿no? Este problema que creo que fue de una tremenda exposición pública, el caso de esta pareja de chilenos, que viene a hacerse una reproducción asistida en base a una maternidad subrogada, ¿no? Recurren a un vientre sustituto, y la pareja de chilenos ingresa un día después de que los niños habían nacido. Y al momento en el cual ellos salen del Perú, en migraciones le dice: señora, ¿usted es la madre de los niños? Sí, a ver la partida de nacimiento, pero acá figura que los niños nacieron el viernes y usted ha entrado al Perú el día sábado. ¿Cómo es esto? ¿No? Entonces, el trabajo de migraciones, vean ustedes lo preciso y lo delicado que es, ¿no? Entonces resulta pues que acá había pues una situación que dio mucho que pensar, y se entra a todo un trámite, a toda una investigación, y la pareja de chilenos es acusada de trata de personas. Una locura, ¿no? Acá no hay trata de personas, acá no hay un delito. Acá lo que hay es una técnica de alta reproducción asistida que lo que buscó es satisfacer ese interés de la pareja, dada que la mujer no podía gestar, ¿no es cierto? Y acá no hay ninguna norma que lo prohíba, porque este artículo 7º de la Ley General de Salud ya ha sido interpretado, ¿no?, por la Corte Suprema, en el sentido de que aquí no hay una prohibición, sino que lo que busca la Ley General de Salud es establecer un principio que debería respetarse, pero que debe de reconocerse que excepcionalmente la maternidad sustituta debiera ser admitida, pero como una última opción, no como una norma general, ¿no?, que se aplique sin ningún tipo de, o sea, que se aplique de una manera libre y de una manera irrestricta. Sin embargo, vemos nosotros de que la reproducción asistida viene avanzando a pasos agigantados en nuestro medio, y el doctor ya lo ha dicho con toda la certeza de que en el Perú tenemos alta tecnología reproductiva, ¿no es cierto? Y muchos extranjeros vienen a hacerse reproducción humana asistida en los diversos centros que existen en nuestro medio. Ahora, la gran pregunta es: ¿necesitamos una ley que regule este tema o no necesitamos una ley que regule este tema? ¿Por qué tenemos nosotros los abogados que meternos en este tema? ¿No? Es que el derecho lo que busca es seguridad, el derecho lo que busca es garantía, y el derecho lo que busca es que no existan conflictos, ¿no? Y el mayor conflicto, por ejemplo, en una maternidad subrogada, es que mañana más tarde la madre, que la colaboradora, aquella que gesta por encargo, no quiere entregar a la descendencia, ¿no es cierto? Entonces viene acá pues toda esta tipología o todas estas formas de reproducción asistida que se pueden realizar. Si es una pareja que incluso tiene un embrión donado o cedido y que lo da a una colaboradora, finalmente no podemos
establecer el entronque genético, porque le hacemos la prueba de ADN y termina siendo de ninguno de los tres, y el único enlace que tendríamos es por el parto que ha tenido la madre colaboradora, ¿no? Entonces, claro, yo le puedo decir la variedad de situaciones que existen sobre el particular, pero acá ha habido una gran solución en el derecho comparado, en la jurisprudencia comparada, y que ya se viene aplicando aquí en nuestro medio. ¿Cómo llegar a declarar la filiación en los procesos de técnica de reproducción humana asistida? ¿Cómo sé quiénes son los padres en una técnica de reproducción asistida? Sea heteróloga simple o heteróloga compleja, que es el caso más extremo de la maternidad sustituta, la embriodonación o la ovodonación. Muy sencillo. ¿Cómo acreditamos quiénes son los padres de un hijo adoptivo? Respóndanme ustedes. ¿Quiénes son los padres de un hijo adoptivo? ¿Quiénes son los padres? Los que adoptan, ¿no es cierto? Claro. Le hago la prueba genética al hijo adoptivo y ¿qué sale? ¿Los genes del padre esto que lo adoptó? No. Entonces yo no me puedo valer de la prueba de ADN para poder demostrar esa filiación, porque va a salir que no es. Entonces, esta filiación por adopción se sustenta en el principio de la afectividad, ¿no? Que es quién quiso ser el padre, independientemente de quién sea el progenitor, de quién se dio el gameto, de quién se dio el vientre. Aquí lo que tenemos que demostrar es quién quiso esa reproducción asistida para finalmente cumplir con ese deseo tan natural de querer tener una descendencia. En este caso, la pareja de chilenos. Porque se le pregunta a la madre colaboradora, no, yo no quise ser madre, no quiero ser madre. Simplemente tuve ese deseo, ¿no es cierto?, altruista, colaborador, humanitario, de entrega, de que esta mujer quiera tener un hijo. Y ella tiene los hijos. Y si ha habido, ¿cómo se llama? Un trato económico, es una cuestión total y absolutamente distinta, pero acá no hay una compra, no hay una venta, no hay un tráfico de menores. Lo que hay es un acto técnico con la finalidad de poder satisfacer ese deseo de tener una descendencia. Entonces, en técnicas de reproducción humana asistida, la filiación se prueba con el deseo, con la intención y con el querer, que es justamente este gran principio de la filiación afectiva, sustentada en el criterio de la adopción. El proyecto, el Código Civil ha tenido, digamos, muchas modificaciones, nuestro Código Civil de 1984, pero sin embargo, en materia de reproducción asistida, nunca ha habido un arreglo en el Código Civil. Lo más cercano que el Código Civil se ha modificado en materia de genética es incorporando la prueba de ADN, ¿no? Y lo hizo con bastante éxito, ¿no? A propósito de un gran caso mediático que sucedió en nuestro medio del periodista y la vedette. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Ese caso fue lo que llevó a que el Código Civil se le incorpore la prueba de ADN. Pero hay una cosa bien interesante, que ha habido un grupo de trabajo encargado de revisar el Código Civil y proponer una propuesta de reforma. Y este es el anteproyecto de reforma del Código Civil que se ha dictado hace unos 3 meses, y ustedes lo pueden encontrar en redes, ¿no? Que ha incorporado unos artículos, que ha propuesto la incorporación de unos artículos en el Código Civil para regular esta materia. No para prohibirla, sino para canalizarla. Porque el derecho no está para prohibir, salvo que sea pues, un delito, salvo que sea una cuestión ilícita. Pero no podemos decir que una técnica de reproducción humana asistida sea ilícita, ¿no es cierto?, sino que tenemos que establecer los parámetros para que ésta logre la finalidad correspondiente. Y, por ejemplo, le voy a leer algunas ideas de este anteproyecto de reforma del Código Civil. Nos dice lo siguiente, ¿no? Toda técnica de reproducción asistida debe contar con el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se sometan a su uso y debe estar sustentada en la voluntad procreacional, lo que les decía. Ese deseo de querer ser padre. Y los consentimientos informados aquí son claves. Ese documento que se le hace firmar a la pareja, ¿no es cierto?, del tipo de técnica que van a realizar. Claro, el médico me puede decir,
pero yo tengo pues una variedad de procedimientos. Bueno, hay que hacer un procedimiento por cada tipo, hay un consentimiento por cada tipo de procedimiento, y eso para seguridad del médico, ¿no es cierto? Y eso también para seguridad de la pareja, y eso también para que esté debidamente incorporado en la historia clínica, ¿no? No podrá hacerse ninguna referencia acerca del tipo de reproducción en ningún documento personal ni en el registro del Estado civil, ¿no? Claro. No se va a pretender poner en la partida de nacimiento de que el hijo es producto de una FIP, ¿no? O de un vientre de alquiler, ¿no? Le digo eso porque en algunos países ha pasado, ¿no? El consentimiento informado debe ser prestado en forma personal e individual por cada una de las personas que se someten al uso de la técnica de reproducción humana asistida. En materia de determinación de la filiación matrimonial no hay mayor inconveniente, porque todo hijo nacido de una mujer casada, se entiende, se presume que es hijo del marido, ¿no? Salvo que la mujer demuestre o alegue que el marido, que el padre de su hijo no es su marido, sino que es un tercero, ¿no? Este es un tema interesante porque el derecho siempre parte de esa presunción o de esa premisa de proteger el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando hay una técnica de reproducción dentro del matrimonio, esto se entiende que esos hijos nacidos de esa técnica son de los cónyuges, de la mujer y del marido. Ahí en verdad no existe mayor inconveniente, ¿no? Claro, si la mujer, por ejemplo, se somete a una técnica de reproducción humana asistida sin consentimiento del marido, ahí surge el problema. El marido podría impugnarlo, podría negarlo, podría desconocerlo. ¿Por qué? Porque la pareja se debe fidelidad, se debe entrega, se debe respeto, y no hay nada más propio, conyugalmente hablando, que esa relación de pareja para poder generar una descendencia. Entonces ahí, por ejemplo, los médicos tienen que tener mucho cuidado acerca del estado civil de las personas que recurren a las técnicas, ¿no es cierto? Porque si va una mujer casada, tendría que intervenir también el marido, ¿no? Para evitar estos conflictos futuros, ¿no? Un tema que se ha planteado su regulación es la determinación de la maternidad, que es lo más complejo, ¿no? Originariamente en el derecho lo más complejo era determinar quién es el padre, ¿no? Y ya la Biblia, por ejemplo, decía que hay tres cosas que el hombre nunca va a poder determinar: el rastro que deja una serpiente por la roca, ¿no? Las ondas que deja un barco sobre el mar, ¿no? ¿Cómo se llama? Y el germen que puede dejar un hombre en una doncella. Son cosas, decía la Biblia, que nunca se van a poder demostrar. Y hasta que apareció el ADN, pues, ¿no? Alec Jeffrey descubre el ADN, descubre cómo podemos aplicar el ADN para determinar la paternidad, y ahora la paternidad es sumamente demostrable, ¿no? Pero el derecho decía pater semper incertus, el padre siempre incierto, a diferencia de otra premisa que decía mater semper certa es, etiam si vulgo concepteris, o sea, la madre siempre es cierta, porque la que está gestando y da a luz es la madre, pues, pero surge la maternidad subrogada. Entonces ahora, pater semper certo, por el ADN, y mater semper incerta, cambia la figura, ¿no? Pero este cambio de figura, digamos, hay que darle un enroque, hay que darle un encuadre para evitar los conflictos. Y aquí, por ejemplo, se parte de esta propuesta, ¿no? El parto determina la maternidad como una regla general, que no podemos desconocer, ¿no es cierto? La regla establecida en el numeral 1 no se aplica al concebido con uso de material genético proveniente de otra mujer o pareja, en su caso, un embrión de la pareja o de terceros. En este caso, lo que hay que llegar a determinar es justamente la filiación afectiva, ¿no? En los supuestos descritos en el inciso anterior, se deberá tener en cuenta la voluntad procreacional de la mujer o de la pareja que solicitó la procreación o gestación por cuenta de otro, el interés superior del niño o el principio de identidad genética. Estos criterios no son excluyentes entre sí. O sea, a la hora de la hora hay que tener en cuenta también qué cosa es lo más beneficioso para el niño, pero partiendo siempre de la premisa de quienes quisieron ser padres, ¿no es cierto? Los acuerdos de procreación o gestación por cuenta de otro no pueden tener un contenido patrimonial, porque eso significaría pues un lucro, un comercio con el cuerpo, que eso sí terminaría siendo un delito, ¿no? Porque claro, nosotros somos conscientes de que en el interior del país hay muchas mujeres que pueden ver esto como una opción de negocio, ¿no
¿no es cierto? Entonces ahí viene la mano del médico de ver cuándo una colaboradora quiere cumplir un fin solidario, un fin humanitario, un fin de ayuda, sin desconocer de que se le pueda dar una retribución por esos, digamos, costos que le va a generar la gestación, pero no pues un pago como si fuera pues una prestación de servicios, ¿no? Pero esto en verdad no puede ser tampoco exigido jurídicamente. Por eso el proyecto de reforma lo que habla es justamente de que no se puede lucrar, no se puede tener contenido patrimonial este tipo de acuerdos. Finalmente, yo quisiera dejarles a ustedes una reflexión muy sencilla, ¿no? Y la reflexión es la siguiente: no hay nada más valioso que la vida humana. Y no hay nada más valioso que esa labor que hacen los médicos para poder generar una vida a través de esta tecnología. Lo único que tiene que hacer el derecho, en colaboración de los médicos y de los abogados, es saber respetar los principios esenciales de la persona humana, que está sustentado fundamentalmente en la dignidad del ser. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Enrique Barsi Rospigliosi por esta ilustrada versión de los aspectos legales de la reproducción humana asistida.